Déjeme plantearles una discusión respecto al impuesto a las ganancias. ¿Quiénes pagan impuesto a las ganancias en la Argentina? Porque el ministro Kicillof ha dicho que es una élite de trabajadores, solo 6-7% de los trabajadores, y que el resto de los trabajadores no llegan con sus ingresos a pagar impuesto a las ganancias. En realidad, hoy están pagando impuesto a las ganancias alrededor de 1.500.000 asalariados, trabajadores en relación de dependencia, el 14% del total de asalariados registrados en blanco, y en total más de 2 millones de trabajadores, y se incorpora también a los trabajadores autónomos. Estas cifras más o menos eran las cifras que había dado Jefatura de Gabinete en febrero del 2014, después de la última suba que hubo en el 2013 del piso de ganancias, que hablaba de 1.900.000 trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias. O sea que por lo menos 2 millones de trabajadores están hoy alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es una cifra considerable de trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta, ahora van a ver los gremios, que han sido la masa crítica del éxito, entre comillas, del modelo económico. Es decir, si hubo sectores dinámicos en la economía que aumentaron su personal y que lideraron el crecimiento económico de la industria y otros sectores de servicios, esos fueron estos gremios que se vieron fortalecidos por el número de afiliados y que hasta la ruptura entre Moyano y Cristina apoyaron al kirchnerismo. Y a partir de entonces empieza a bifurcarse los caminos, no solamente por cuestiones políticas, sino también por cuestiones de bolsillo. Bueno, ¿quién paga hoy impuesto a las ganancias? Quien gana de bruto, de salario bruto, 15.000 pesos o unos 12.000 pesos neto de bolsillo después de los descuentos. Y el tema fundamental en el impuesto a las ganancias no es solo que si vos pasás los 12.000 pesos o 12.000 y pico de pesos de bolsillo empezás a pagar el impuesto a las ganancias, sino las alícuotas, que van del 9 al 35%, 9%, 11%, 13%, 15%, según el nivel, la escala salarial. ¿Cuál es el problema que hay? Que en una economía inflacionaria, quien ganaba hace 2 años 12.000 o 13.000 pesos de bolsillo, viene indexando nominalmente el salario alrededor de un 30% anual, y con eso simplemente está empardando la inflación. No es que está teniendo aumentos salariales reales de poder adquisitivo. De hecho, el año pasado casi todos los trabajadores perdieron, tuvieron 30%, 31% de aumento salarial, y la inflación estuvo en el 38%. Pero ese aumento nominal del salario va haciendo que el trabajador pase de peldaño, pase de escala salarial, y por ende le calce una alícuota del impuesto a las ganancias mayor. En otros términos, lo que por ahí hace 2 años pagaban 9% de impuesto, hoy están pagando 13 o 15% del impuesto, con lo cual esta escala de distintos peldaños salariales que se van atravesando por la inflación misma, y porque los aumentos salariales tienen que acompañar la inflación para mantener el poder adquisitivo, significa que si no se adecúa esta escala, que viene del año 2000 de José Luis Machinea, el ministro de Economía de la Alianza, bueno, cada vez van a pagar una alícuota mayor del impuesto, y este es un problema que hoy alcanza a los gremios más poderosos del país. Insisto, los gremios más dinámicos, los que han visto aumentar fuertemente su plantel de personal, por lo menos hasta el año 2010-2011. Están dentro de esos gremios, y por eso están convocando al paro, los gremios de bancarios, están todos los gremios industriales, están los gremios metalúrgicos, están los choferes de colectivo, los aeronáuticos, los ferroviarios, los maquinistas, los petroleros, que tienen sueldos arriba de 25.000 pesos o 20.000 pesos en promedio, los camioneros, los mecánicos de las automotrices, lo que decía, los metalúrgicos de la UOM de Antonio Caló, que es el jefe de la CGT oficialista, que hoy sorprendió a todos porque Antonio Caló dijo que daba libertad de acción en el día de mañana a los afiliados de su gremio, que es el gremio más cercano a Cristina. Pero bueno, ¿qué está sucediendo? Que el 70, 80%, en algunos casos el 60% de los trabajadores de estos gremios, en el caso de choferes colectivos, dice, por ejemplo, Roberto Fernández Lauta, que el 70%, 7 de cada 10 choferes colectivos están hoy alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces, como van subiendo de peldaño, pagan cada vez más impuesto, tienen cada vez más presión impositiva, y no es que han mejorado su salario en términos reales, le han ganado la inflación y por eso pagan más impuestos, sino que empardan con la inflación y pierden en términos reales porque una parte se lo lleva al Estado como más impuesto a las ganancias. Y la discusión salarial de este año es clave, porque muchos gremios quieren negociar alrededor del 30% de aumento, es decir,
alrededor de 5 puntos arriba de la inflación, que se calcula que este año puede estar alrededor del 25%. Pero si no se modifica el piso del impuesto a las ganancias o las escalas, muchos gremios van a negociar 30% y el efectivo real de aumento de salario va a ser 20-22% de bolsillo para el trabajador. Y en ese caso, el trabajador va a volver a perder frente a la inflación, que insisto, este año estará en promedio en el 25%, mucho menor a la del año pasado, que llegó al 38% después de la devaluación. ¿Cuál es la otra discusión que hay en la Argentina? ¿Hay que pagar o no impuesto a las ganancias los trabajadores, los trabajadores de ingreso fijo? Bueno, en realidad los asalariados, los empleados, los altos ejecutivos de las empresas pagan impuesto a las ganancias en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Lo que sucede en la Argentina, insisto, es esta anomalía de que la inflación genera esta idea de que vos vas mejorando tu salario y en realidad lo único que estás haciendo es acompañar la inflación y por otro lado, el Estado te va cobrando cada vez más impuestos cuando vos nominalmente tenés una cuenta en tu salario mayor, pero que no significa un salario real mayor, sino que es una cuenta nominal, es una cuenta que se viene indexando con la inflación. Ahora, ¿qué pasa en otros países? No solamente se grava con el impuesto a las ganancias a los trabajadores de altos ingresos, y hay que discutir qué son trabajadores de altos ingresos. Por ejemplo, si uno llevara al nivel de ingresos que gravaba impuesto a las ganancias en estas tasas del 12, 15% en el año 2000, estaríamos hablando hoy, no sé, de salarios de 25.000 o 30.000 pesos para arriba, o incluso más altos. Ahora, no está solo esa discusión en otros países, sino que en otros países, de hecho la mayoría de los países latinoamericanos, algunos con gobiernos de derecha, otros con gobiernos de izquierda, obviamente Estados Unidos, obviamente Europa, no solamente gravan con ganancias a los altos ingresos de ejecutivos o de trabajadores que ganan mucho, que tienen un salario muy alto o un ingreso muy alto, sino que también gravan la renta financiera, cosa que en la Argentina, para operaciones inhabituales, para personas físicas, alguien tiene en un plazo fijo y gana 1 millón de pesos por mes, paga 0 de impuesto a las ganancias. En cambio, un directivo de una escuela que gana 15.000, 20.000 pesos por mes, paga 11%, 13% de impuesto a las ganancias. Si alguien vende el paquete accionario de su empresa y se gana $1.000 millones porque vendió la empresa, como muchas de las ventas que se hicieron en la última década, empresas brasileñas y de otro origen, paga 0 de impuesto a las ganancias en la Argentina. Y en cambio, un plomero, cuentapropista, autónomo, está pagando el impuesto a las ganancias incluso a través del monotributo, que subsume la cuota del impuesto a las ganancias. Bueno, fíjense lo que pasa con la renta financiera en otros países, que yo les decía está grabado. No es que los otros países son el Che Guevara y que Cristina es un gobierno conservador, pero uno bien podría preguntarse por qué Cristina nunca se animó a gravar la renta financiera cuando había estabilidad económica, cuando no había fuga al dólar y había posibilidad de gravar lo que graban otros países. Por ejemplo, en Brasil se grava con el impuesto a las ganancias los intereses con la tasa general del impuesto y las ganancias de capital, es decir, la compra-venta de empresas o la compra-venta de títulos públicos y acciones. Si yo estoy timbiando en la bolsa y gano $100.000 porque compré una acción barata y la vendí cara, pago 0 impuesto a las ganancias en la Argentina. En Brasil paga el 15% la ganancia de capital. En Chile pagan los intereses en el sistema financiero y las ganancias de capital y están alcanzados por la tasa general, que en la Argentina la tasa máxima es del 35%. En la Argentina. En otros países es menor, en otros es mayor que la Argentina. En México los intereses también pagan impuesto a las ganancias y las rentas de capital, las ganancias de capital, la compra-venta de títulos y acciones o incluso en muchos casos las operaciones inmobiliarias, como en el caso de Brasil, también pagan impuesto a las ganancias. Vamos rapidito, otros países, Uruguay, que es un paraíso financiero donde van los capitales de toda Latinoamérica, incluso los que se fugan de la Argentina, también están pagando impuesto a las ganancias, es decir, los argentinos que depositan en Uruguay tienen que pagar también si se radican como residentes uruguayos, tienen que pagar impuesto a las ganancias en Uruguay, una tasa entre el 3,5 y el 12%. Si son residentes argentinos, tienen que pagarlo porque tienen ese fondo en el exterior. Tienen que pagar acá impuesto a las ganancias, pero si traen esa guita a la Argentina y la depositan en el sistema financiero argentino, pagan 0 de impuesto a las ganancias. Bueno, lo mismo en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, todos los países latinoamericanos han ido por una cuestión mínima de equidad a gravar la renta financiera con el impuesto a las ganancias. Sin embargo, en Argentina se da esa paradoja
de que el gobierno está discutiendo con los gremios que antes eran sus aliados, que han sido los gremios que motorizaron el empleo de mejor calidad, de mejores ingresos de los últimos años, y por otro lado ha exceptuado durante más de una década a toda la renta financiera, y obviamente no tiene ningún proyecto de gravar la renta financiera en estos 7-8 meses que quedan hasta que llegue el nuevo presidente. ¿Cuánto se podría recaudar si se gravara la renta financiera en la Argentina? Estos son datos del presupuesto nacional de este año, donde figura un ítem que se llama gastos tributarios. ¿Cuánto deja de recaudar de ganancias el Estado argentino en el caso de la renta financiera? La estimación es de 16.000 millones de pesos, figura en el presupuesto nacional de este año, y se contabiliza solamente los intereses de plazos fijos, obligaciones negociables y los intereses de títulos públicos. La cuenta exacta son 15.985 millones de pesos que este año va a dejar de recaudar el Estado argentino por la renta financiera. Si uno le agrega las ganancias de capital o inmobiliarias que están grabadas, como les decía, en todos los países latinoamericanos, menos en la Argentina, la cuenta podría tener un piso de 21.000 millones de pesos que este año podría estar recaudando el Estado y no está recaudando, porque a diferencia de todos los países, el gobierno kirchnerista es mucho más conservador, ha cuidado mucho más el sistema financiero y no quiso gravar la renta financiera. Para que se den una idea, la discusión hoy de si se sube el piso de ganancias y se modifican algunas alícuotas y escalas, significarían a lo sumo 8.000, 6.000 millones de pesos que dejaría de recaudar este año el Estado y le pondría el dinero en los trabajadores que ganan más de 12.000 pesos de bolsillo. Es decir, es una cuenta menor en términos de lo que se podría recaudar por acá.